Hola, hola, ¿escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Como novedad, hace un rato me acaban de pasar de la facultad alguna información referido al tema de los turnos de exámenes, del primer turno que iba del 3 al 8 de julio, claramente fue suspendido, y el primer turno pasaría para la primera semana de agosto, tentativamente, y el segundo turno sería tentativamente la tercera semana de agosto. Eso en cuanto a los exámenes finales. Hemos pedido a la facultad la programación de los exámenes parciales del primer examen, después con 2 semanas posteriores el segundo examen y después el recuperatorio. Eso está pedido de esa manera a la facultad, así que digamos, los parciales serán más o menos dentro de un mes y fracción, pero los parciales van a salir. Entonces, esa es la noticia que le queríamos dar, que sí se van a hacer los parciales. Bueno, a ver, preguntas, ¿por quién empezamos? Perdón, ¿alguna aclaración de los otros profesores? Recibimos el mismo mail, así que es la misma aclaración. Darío, tenés que activar el sonido si no se te escucha. Ahora sí. Sí, recibimos todos la misma información, así que es una buena noticia que me parece bárbaro que le transmitas a los chicos que estaban bastante preocupados. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué protocolo implementan y en base a eso vamos a seguir las medidas o la decisión que tome la facultad. Obviamente vamos a estar siempre acompañando a la gente, o sea, creo que les consta a todos los alumnos la predisposición que siempre hemos tenido hacia ustedes y la respuesta creo que ha sido más que favorable porque considero, al menos yo, o sea, me hago el autobombo como siempre digo, pero lo hago en nombre de todos, que el resultado ha sido más que óptimo en el dictado, porque fíjense que hoy es el último día hábil del cuatrimestre, del calendario original, y estamos terminando con la clase de consulta. Bueno, ¿quién tiene la primera consulta? A ver, ¿por quién empezamos? O ya estudiaron tanto que ya no hay más dudas. Está bueno eso. Mayra. Ahí la activa Mayra. Un segundo. Mayra, conecta tu micrófono y tu cámara, por favor. Hola, Mayra. ¿Se me ve? Sí, perfecto. Buenas noches, profes. Buenas noches. Buenas noches. Tengo 4 dudas, ¿está bien? Yo tengo más, así no te das problema. Bueno, tenía una duda sobre el práctico que hicimos ayer. O sea, no, es una duda más que nada de interpretación porque en la clase de teoría, en la RG 1417, habíamos dicho que siempre teníamos como destino final de las mercaderías la jurisdicción del adquiriente. Y en el práctico de ayer había un punto que... el punto E que decía ventas telefónicas de materiales desde el local Buenos Aires, era un local de... era un local de venta y hacía una venta a Santa Fe, pero le asignamos a Buenos Aires el ingreso. Yo quería saber si no se podría hacer una apertura de la jurisdicción de Santa Fe. La aclaración era justamente que el flete estaba a cargo del comprador, Mayra. Claro, pero como decía, domicilio principal del comprador o
o flete también, en la RG 14, yo entendía que tendría que ser Santa Fe, digamos, una jurisdicción, o si no, o no entendí bien la RG, me parece. A ver, Mayra, es un tema que en principio suele ser conflictivo, en el sentido que sistemáticamente estamos viendo resoluciones. Por ejemplo, creo que una de las más recientes es la resolución, la 42 de la Comisión Arbitral del año pasado de Maicar contra Tierra del Fuego, en el cual justamente se discute de vuelta esta misma cuestión, o sea, a qué jurisdicción yo le asigno las ventas, ¿no? El tema es la cuestión si es venta entre presentes o ventas entre ausentes. Y si eventualmente la empresa tiene algún gasto o no tiene ningún gasto en la jurisdicción. Si eventualmente es una venta ocasional, si es una venta absolutamente ocasional que se pueda llegar a que alguien te compre de una jurisdicción en la que vos no tenés actividad, claramente que esa venta ocasional y, digamos, si vos no desarrollaste ningún gasto en esa jurisdicción, no se abriría, digamos, la posibilidad de que tengas que tributar en esa jurisdicción. Claro, fue como aislado nomás. Claro, cuando es un caso aislado, cuando son ventas aisladas totalmente, digamos, entonces no abrís gasto. Pero en principio, digamos, o sea, el criterio es asignar a la jurisdicción de destino de la mercancía. Una de las cosas que yo siempre digo también es cuando uno dice, dice, tengo clientes en la provincia de Mendoza o tengo clientes en la provincia de Córdoba. Bueno, claramente si vos tenés clientes en esa jurisdicción, entonces significa que vos ya tenés una situación normal, habitual, que ya le estás vendiendo y que de algún modo llegaste a ese comprador, ya sea por medios electrónicos, ya sea por alguna manera, pero te conocieron y empezaron a comprarte mercaderías. Entonces, en ese caso no hay ninguna duda que tenés que abrir eventualmente esa jurisdicción. Ahora, una cosa es que vos tengas una venta absolutamente aislada, y que no has tenido ningún gasto en esa jurisdicción. Ese fue el criterio por el cual no se abrió Santa Fe. Pero sí, claramente se podría haber abierto, sobre todo si te dicen, si te da la pauta, te dice a clientes radicados en esa jurisdicción, entonces estamos hablando de una situación habitual. Si no es habitual, si es ocasional, ahí tendrás que mirar si tenés o no tenés gastos. Claro, en este punto justamente dice a clientes domiciliados en Santa Fe, por eso me surgió toda esta confusión, digamos. Podría ser, te digo que las dos soluciones son viables, o sea, o asignarla a Santa Fe o asignarla digamos, a la sede central. El criterio que tomó el profe de prácticos tuvo que ver con que no tuvo gastos y no abrió jurisdicción y no tiene apertura de jurisdicción en esa jurisdicción. Pero sí, sería válido también eventualmente dentro de las... si fuese habitual, si es una venta habitual, si esa venta habitual se aplicaría la apertura de Santa Fe. O sea que siempre que tengamos este caso, aplicamos ese criterio, digamos, sería al local de ventas. Bueno, te vuelvo a ver todo lo que te acabo de explicar, ¿me entendés? O sea, creo que, digamos, ¿me entendés? O sea, en principio la arbitral lo que está promoviendo, por eso te mencionaba la resolución 42 del año pasado de Maicar, de la Comisión Arbitral, que vuelve a tratar este tema y donde dice, si vos tenés email, ¿cómo se hacen? Porque acá estamos hablando de no operaciones entre presentes, sino el final digamos, del artículo 4 referido a operaciones entre ausentes. Y operaciones entre ausentes se asigna a la jurisdicción del comprador. Y justamente la habilitación de la jurisdicción del comprador se hace, ¿por qué? Porque tenía, las compras se hacían por email. Entonces, ese gasto, aunque sea centavos, pero sí existe un gasto de parte de la empresa en el sentido de mantener sistemas electrónicos de venta. Entonces, por eso digo, son los temas que siempre estamos en el borde, en las zonas grises de si abrís o no abrís jurisdicción. Los últimos tiempos hemos insistido mucho esto porque la intención del arbitral o la tendencia del arbitral es asignar a la jurisdicción del comprador.
Bueno, ahora sí quedó claro. Bueno, después tenía otra consulta sobre el tema de las bonificaciones. Sí, ¿qué pasaba si no estamos al día con el pago de impuestos, o sea, de los ingresos brutos acá en la provincia? ¿Se puede llevar a cabo la bonificación? le dejo a Fabio o a Tino, que son los que han dado esta parte. Cuando dimos el práctico de ingresos brutos el 16, hacíamos referencia a la resolución 3 del 2018 con las modificaciones del año 2019, la 25 y la 37. Uno de los grandes cambios que hubieron con respecto al tema de las bonificaciones, que simplemente se está limitando a que se pague en términos, obviamente como siempre fue, la totalidad del tributo y se tiene que cumplir con los topes de ingreso del anexo 1 de la resolución. Fíjate que está abierto según comercio, industria, servicio, etcétera, con el tope de facturación. No hace referencia a la resolución a que, como era antes, que había que pedir un libre deuda del año anterior para poder recién gozar de la bonificación a partir del año siguiente o desde cuando tenga el certificado. Esa parte se eliminó. Lo único que se limita a la bonificación es que se pague en términos, por supuesto, la totalidad, porque antes existía un margen de error de un 5%, y que se cumpla con el tope de facturación según las clases o categorías de actividades que están descritas en el anexo 1. Sí, ahora sí, perfecto. Tenía esa duda. Después sobre el tema de los prorrateos, como que ahí me confundí un poco con el tema de las exportaciones. Por ejemplo, en el hipotético caso de que tengamos administración central acá en Misiones, otra en Corrientes, otra en Córdoba y otra en Chaco. ¿Qué pasa si la exportación es solo desde acá? En el momento de hacer el prorrateo para la misma actividad en las otras jurisdicciones, ¿ahí tenemos que tener en cuenta también la exportación? Pero vos no vas a tener administración central en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La administración central es una sola. No sé a qué te estás refiriendo. Central, entonces? A ver, como criterio, Mayra, vos tenés que neutralizar todos los gastos vinculados a las exportaciones. Porque se está diciendo que, digamos, justamente fallo Pirelli en adelante y que después lo toma la comisión arbitral para sacar una resolución general, el que todos los ingresos por exportaciones, no importa de dónde salgan, no importa si salen de acá, de Chaco, de Córdoba, no interesa de dónde salen, pero todas las exportaciones, tanto como ingresos, como todos los gastos vinculados a las exportaciones, deben ser eliminados y no deben ser tenidos en cuenta los efectos de la construcción de los coeficientes. ¿Está? Entonces lo que vos tenés que tener en cuenta es cuáles son los gastos que están vinculados a las exportaciones y esos vas a tener que sacarlos. A lo que te plantea el contador Cassini es, a ver, si te dice que de las ventas totales la administración tiene un esfuerzo del 10-15%, entonces, bueno, todos los gastos de administración, claramente donde está la empresa, la sede central, tendrás que eliminarlos. ¿Por qué? Porque, digamos, no corresponderían porque estarían vinculadas a las exportaciones. Bueno, esas serán las consultas. Gracias. No, bueno. Ustedes. Hay chicos que dicen que no están pudiendo ingresar, digamos, no sé cuál es el problema porque la clave está bien y no hay problemas no se le da, no hay autorización previa, así que no sé cuál es el problema. El problema es que algunas versiones del Zoom están pidiendo que se actualice y si no pueden entrar, tienen que actualizar sí o sí el Zoom. Claro, tienen que actualizar el aplicativo en cada uno de los... En cada una de las máquinas. Ese es el tema. Bueno, ¿quién más? ¿Alguna duda? Por lo menos si alguno de los chicos le puede pasar por mensaje a los demás, el problema es la actualización del Zoom seguramente. Claro. Porque la clave funciona bien, todos pudimos entrar y en el caso nuestro entramos de una, sí. sin ningún inconveniente. Correcto.
De último, los que puedan dar asistencia a sus compañeros, mientras, bueno, vamos dando las consultas y damos unos minutos más para que los que puedan actualizar ingresen. Bien, ¿alguien más? No se puede escribir allá porque quiero escribir acá la pregunta. No, Mario, directamente es hablando, no por chat. Hablando. ¿Qué? Que hable. ¿Me escuchan, por favor? ¿Puedo hablar? Bueno, Sí, Mario. Bueno, gracias, porque desapareció mi imagen acá, no sé qué pasó. Bueno, voy a formular la pregunta. Surgió... Hay un icono que dice video. Hay un icono que dice video. Hay un icono que dice video. Sebastián, ven, por favor. Ahí estamos. Dale, Mario, metele, Mario. Ahí está, ahí apareció. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta surge con relación al práctico 24, que no lo hemos realizado lamentablemente. Pero quiero formular la pregunta para que me quede claro. Del punto A, de regímenes especiales, se refiere prácticamente, el punto A se refiere a, ¿cómo se llama? Honorarios pagados o realizados en Tierra del Fuego, empresa promovida. Como el tema de honorarios pasa a ser régimen especial, artículo 10, teóricamente yo tendría que adjudicar el 20% en la sede donde está el estudio contable o la administración, y el 80% sería cero, porque sería equivalente a una exportación. Lo que se hace en Tierra del Fuego, que acá aparece como empresa promovida, se supone que al sur del paralelo 42 podríamos considerarlo como una exportación y por lo tanto no ha alcanzado. A ver, estamos hablaste de honorarios referido a gastos. Honorarios, no, son regímenes especiales. O sea, está artículo bien, 10. Pero el práctico está hablando... dice, durante el mes de junio ha facturado honorarios por tareas realizadas en 3 empresas, ¿sí? O sea, se refiere a ingresos. Ajá. Por el mes de junio del 2020 ha facturado honorarios por tareas desarrolladas en 3 empresas. En la tercera empresa, CCSA, facturó 96.700, ubicada la empresa en Tierra del Fuego, entre paréntesis dice empresa promovida. A ver, Mario, Mario, sí, escucho. A ver, si son ingresos, entonces, digamos, el régimen especial te dice que se asigna el 20% a la jurisdicción de la administración y el 80% donde se desarrolla el trabajo. Correcto. Hay que ver, yo no tengo acá el práctico como para seguirte, pero sí, digamos, no interesa hacia dónde yo facture, sino interesa dónde yo preste el servicio. Entonces, si yo estoy acá en Posadas y yo estoy facturando una empresa de Tierra del Fuego, entonces el 100% de la base imponible lo voy a asignar a Misiones. ¿Por qué? Porque, digamos, no interesa dónde está la empresa a la que yo facture, sino dónde se presta el servicio profesional. Si yo estoy prestando desde acá, por más que lo haga vía internet, entonces no estaría cansado. Si vos te trasladaras a Tierra del Fuego y desarrollaras el trabajo allá, tendrías que mirar qué dice el Código Fiscal de allá. ¿Por qué? Porque lo que vos estás hablando como exportación a Tierra del Fuego, en realidad lo estás hablando para IVA, no para ingresos brutos. Tierra del Fuego tiene ingresos brutos y de hecho yo hice referencia hace un rato a la resolución 42 de Maicar contra Tierra del Fuego, y Tierra del Fuego grava con ingresos brutos las actividades desarrolladas en esa jurisdicción. Por lo cual la referencia tuya, decir que es una exportación, eso es para IVA, no para ingresos brutos. El práctico trataba en definitiva de prestación de servicios profesionales en una empresa ubicada en Tierra del Fuego, teniendo la sede central de la oficina en Misiones. Sí, entonces en este caso se le aplica el 80%, le adjudicamos el 80% a Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Sí, bueno,
Paso con la segunda y última pregunta, por favor. En el caso B, dice, venta, concretamente le leo en forma taxativa, venta de inmueble correspondiente a una obra realizada en Córdoba. La pregunta es, ¿corresponde al artículo 6? En este caso, ¿podría suponer que se está refiriendo a una venta de un inmueble en inmueble propio o en inmueble ajeno? La pregunta es, ¿existe artículo 6 para las ventas de obras sobre inmueble propio? Hasta ahora, por todos los análisis que yo vi solamente actividades de obra en inmueble de tercero, ajeno. Y ahora me quedó la duda, nunca había analizado ni vi el análisis de que se aplicara el artículo 6 a venta de obra, o sea, de inmuebles, de obras realizadas en inmueble propio. Entonces, Fabio, te dejo porque no conozco exactamente el punto si lo tuviera acá, pero... Primero, no sé qué práctico es. Es un es tema el práctico 24. Práctico 24 es el penúltimo, digamos. El práctico 24, el inciso B, punto 2, digamos. Dice, concretamente dice así, no dice más nada. Venta de inmueble correspondiente a una obra realizada en Córdoba, 200.000 pesos. No dice Primero, más nada. Administración y oficinas en Buenos Aires. Realiza una obra en Córdoba y vende la obra. O sea, nada de inmueble propio, inmueble ajeno. Esto no es IVA, empresa constructora, artículo 4, inciso D. Sí. Directamente se le asigna a Buenos Aires, se le asigna a Córdoba. Ajá. Bueno, tenés Córdoba. Sí. Está correcto, profe. En este caso particular, le asignamos sin problema el 90% a Córdoba. Sí, porque la venta de un inmueble ubicado en Córdoba, teniendo la administración central en Buenos Aires, o sea, 90 y 10. 10 Buenos Aires y 90 Córdoba. Aunque sea de la obra sobre inmueble propio, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Es que no hay inmueble propio, inmueble ajeno. Mario, vos tenés una confusión con IVA. Las dos preguntas que hiciste, las dos tenés que... Pero escuchá un cachito, Mario. En las dos preguntas mezclaste los conceptos de IVA y de ingresos brutos. Y son conceptos diferentes. ¿Me entendés? O sea, me parece que tenés que pensar diferente porque, digamos, obras sobre inmueble propio, obras sobre inmueble tercero, se refiere a IVA. En ingreso bruto no se habla de eso, sino que se habla de venta de inmuebles, no importa qué inmuebles, o eventualmente ejecuciones de obras y prestación de servicios. O sea que en ingreso bruto se graba tanto el terreno como la obra. Así es. Es así, ni más ni menos. Bueno, eso nomás, profe, disculpe la molestia. Listo, me aclaró. Gracias, jefe. Gracias. Bien, continuemos con las preguntas. Si van levantando la mano, entonces le voy habilitando el micrófono. O que levanten la mano o que pongan en el chat para hablar. Que quien quiere hablar. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Están inhibidos hoy. Sí. Darío se me fue por eso. O estudiaron mucho. También. Darío, volvé, Darío. Se me fue Darío. Está cocinando. No sé quién es, bueno, LMR, no sé quién es LMR, colapso mental. ¿Qué ha pasado con el colapso mental? Bueno, ese me parece que... Chau. ¿Por qué poner el LMR? Ahí está. A Eduardo Billy, digamos, Clausen, que pregunta si puede repetir el tema de los exámenes finales. Digamos, como es, le decía, voy a entrar al mail, que la facultad me ha comunicado que nos ha comunicado a todos los docentes que el primer turno, claramente que no se va a dar el primer turno del 3 al 8 de julio,
que en ese sentido, digamos, la primer mesa del final se postergaría para la primera semana de agosto, entre el 3 al 8 de agosto. Y el segundo turno de julio, el segundo turno que estaba del 5 al 8, del 5 al 11 de agosto, se iría entre el 18 al 24 de agosto tentativamente. Es decir, la primera semana de agosto y la tercera semana de agosto serían fechas de exámenes finales, ¿está? Y lo que yo les comentaba también al principio, que los parciales, lo que hemos estado hablando con las autoridades, es que muy probablemente los parciales sean en agosto, no sabemos exactamente en qué fecha, pero probablemente entre la primera y segunda semana de agosto va a ser la primera fecha del parcial. Cuando estemos sabiendo más o menos qué es lo que nos dice la facultad, vamos a ir transmitiéndole. Es muy probable que sea turno por la mañana, por el tema del distanciamiento, porque, digamos, lo que están tratando de hacer las autoridades desde la facultad es buscar la forma de distribuir toda la masa, son cerca de 4.000 alumnos la facultad, entonces de distribuir esa masa de alumnos y sobre todo en exámenes de manera de poder tomar a todos. Estamos hablando de más de 300 alumnos inscritos en Tributación 2, por lo cual, tenemos que buscar la forma de que los exámenes sean con el suficiente aislamiento y no arriesgar la vida de nadie. ¿Sí quedó claro, Billy? Bueno, ¿alguien más? Quiero hacer una aclaración porque por ahí me mandaron que están desesperados algunos esperando en línea. Están teniendo un problema para acceder y por eso hay muy poca gente, a todos los de la cátedra y de los chicos. Si pueden comunicarse a través del celular alguno y sea buen compañero, digamos, tienen que entrar por su correo oficial. Generalmente todos tienen Gmail. El problema es que agarraban y copiaban el enlace y lo metían en la notebook y de esa manera antes entraban en forma directa. Ahora no, tienen que entrar a través de su correo oficial con la identificación. Por eso están teniendo problemas en el acceso. Por eso hay muy poca gente. Gracias. Bien, perfecto. Mientras que los otros se van conectando, de los 60 estamos. Que hagan la cadena, digamos, porque entre ellos, digamos, porque yo no tengo los celulares de todos. Gracias, no, Eva. Yo tengo mi celular, no tengo los celulares. Carabel. ¿Alguna consulta a los chicos que están viendo? Así vamos haciendo un poquito más fluido esto. ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Aparentemente no muchas. Una de dos, o entendieron demasiado bien o no entendieron nada. Estamos en los dos extremos. Esperemos que hayan entendido todo, ¿no? No, hay una realidad, Raúl, o sea, también no te olvides que esto queda grabado, entonces también intercambian entre los chicos y hoy creo que no tienen otra materia de quinto año, o sea, el único día que se superpone con Esquivel creo que son los días martes que tienen doble cursado, o capaz que hoy sí, martes y jueves creo que tenían. Puede ser eso también. Bueno, de todas maneras vamos a ver si la semana, porque me han pedido, hay lunes y martes, dice que tienen. Lunes y martes, dice esta chica, sí. Sí, vamos a ver si podemos hacer durante el mes de julio algunas clases de consulta más. Vamos a tratar de hacerles llegar, porque digamos, estaría bueno que antes de los parciales tengamos algunas clases de consulta. Así que de alguna manera, durante julio vamos a programar otras fechas. La facultad nos han dicho que no quieren que ni demos clase, ni consulta, ni nada durante el receso para no tener problema con el gremio. Pero bueno, no obstante, digamos, la idea es tratar de colaborar con los chicos para que lleguen de la mejor manera a los parciales. Así que de alguna forma veremos cómo le haremos llegar
algún link para alguna otra clase de consulta la semana que viene. Sí, Darío. Sí, eso va a ser la modalidad, quédense tranquilos para los chicos que están conectados y bueno, la de siempre, Raúl, o sea, si hay una clase de consulta o por el primer parcial o por el segundo o por ambos en forma simultánea, todo se canaliza a través del aula virtual, va a quedar directamente asentado como siempre, que es la mejor herramienta, o sea, aula virtual con copia al correo personal que cada uno tiene en la facultad, en el correo institucional, así que eso, quédense tranquilos que no es que algunos se van a enterar y otros no, digo, o sea, eso va a ser lo mismo de siempre. Gracias. Bien, Viviana Salazar tiene una consulta, así que... Ezequiel Polkowski, apaga tu cámara, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Vivi. Buenas noches. Hola, es una pregunta más teórica, o sea, lo leí y sí, y hola. En las operaciones realizadas por correspondencia, ¿sí? ¿Por qué las actividades que originan solo ingresos en la jurisdicción de destino, distinto a la sede, perdón, no está dentro del convenio? ¿Por qué es la que solo genera ingresos, digamos? Y sí gasto. No, a ver. Una pregunta para poder entender. No sé si me entendió la pregunta. Yo creo que te entendí, pero creo que tenés una confusión en realidad, porque digamos, cuando te habla de operaciones por correspondencia, o en realidad son operaciones entre ausentes, sí, no operaciones por correspondencia. Estamos hablando de operaciones entre ausentes. Operaciones entre ausentes es cuando vos tenés que construir el coeficiente y, digamos, tenés que asignar ingresos a la jurisdicción del comprador. Por eso es lo que trata de decir, bueno, vos tenés situaciones de operaciones entre presentes o situaciones de operaciones entre ausentes. Operaciones entre presentes es, por ejemplo, si vos te trasladás hasta, supongamos, hasta Buenos Aires, vas a La Salada y comprás ropa ahí y la traes acá. Entonces eso claramente es una operación entre presentes para el vendedor de Buenos Aires, no es una operación entre ausentes, sino es claramente una operación entre presentes. Ahora, si vos, estando acá desde tu casa, vos le mandás un email a, digamos, porque la correspondencia quedó viejo, como teletipo, todo eso que dice ahí no sirve más, sino que, digamos, tenemos que mirar los medios electrónicos actuales, llámese, como es correo electrónico, WhatsApp o lo que fuera, estamos hablando de... Sí. Pero si vos haces la compra desde Misiones y, digamos, adquirís los bienes de Buenos Aires para allá, el que te está vendiendo de Buenos Aires tiene que en sus ventas asignar esas ventas a la provincia de Misiones, ¿está? Porque son operaciones entre ausentes. Ah, perfecto. Y en cuanto, perdón, si puedo hacer otra pregunta, sí. En cuanto al sustento territorial, ¿en qué consiste el sustento territorial en sí? El sustento territorial, digamos, en realidad es parte de la historia del impuesto a la, que, digamos, cuando nace en el año 1948 el impuesto se llamaba impuesto sobre las actividades lucrativas, no era impuesto sobre los ingresos brutos, era una especie de pseudo impuesto a las ganancias, porque era impuesto a las actividades lucrativas. Entonces se distribuía el 50% en función a los gastos y el 50% en función a los ingresos. Entonces decía, si vos en una jurisdicción no tenés gasto, no tenés sustento territorial. Por eso se habla mucho de que para que tengas sustento territorial tenés que tener un gasto en la jurisdicción. Y eso quedó de la historia, digamos, del convenio, nada más. Awesome. Ahora, perfecto, entendí, porque lo que no entendía porque si tenía ingresos no entraba dentro del convenio y si tenía gastos sí. ¿Y qué tenía que ver eso con el sustento territorial? ¿En qué se basaban el sustento territorial? ¿Qué concepto había para tenerlo eso como, para entenderlo, digamos? Pero ahora que usted dice de acuerdo de la historia, y bueno. Fíjate que hay casos como el hiperlibertad, causas como hiperlibertad, sí. O la red Megatone, que la comisión arbitral ha decidido que hay sustento territorial solamente con gastos, no tiene ingresos, porque digamos, pero solamente con gastos te habilita la jurisdicción y tenés la obligación de hacer coeficientes, aunque tuvieras solamente gastos y no ingresos. Ah, perfecto. Ahora sí. Listo, gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Viviana. Bueno,
de a poquito se ve que van ingresando los chicos, los que están pudiendo ingresar. Vamos a seguir la misma metodología, levantan la mano o a través del chat solicitan y pueden hacer las consultas. ¿Nadie más? Una pregunta. Diana. Parecemos lo del Canal 12, ¿viste? Que esperan que hagan el llamado. Llamá ya. Sí. Hagamos una adivinanza, algo, a ver cómo... Enseguida nos vamos a poner a bailar, ¿viste? Algo. Bueno, se enfría la sopa, como dijo Casín. Si no hay más preguntas. A ver, Mario, una pregunta ahí. Mario, una pregunta. Bueno, ¿para qué le busco a Mario? Un segundo. Entró como 2 veces, Mario. Hola, Mario, ¿me escuchás? Parece que algo pasó acá. ¿Me escuchan? Ahora ¿Puedo seguir hablando? Sí. Para entrar dentro del convenio, mejor dicho, adjudicar una jurisdicción, se requiere que exista actividad en la jurisdicción. Y el hecho de que exista un gasto en esa jurisdicción puede justificar la existencia de una actividad, y ese hecho es lo que se le llama sustento territorial. ¿Es así? El hecho de que exista un gasto me justifica de que exista presuntamente una actividad. Eso sería sustento territorial, por eso en el artículo 1, última parte, dice que entra ausente, aún se podría suponer la existencia de un gasto cuando se haga un pedido a través de Internet. Sí, Mario, a eso se refiere. Para habilitar una jurisdicción vos tenés que tener desarrollo de una actividad. Y ese desarrollo de una actividad se trata, digamos, de demostrar a través de la existencia de algún gasto. Por eso, exacto. Insisto, digamos, en que mirar los fallos referido a eso, referido a lo que tiene que ver con que el ejercicio de la actividad se trata de medir, digamos, si vos tenés un gasto, es la forma de ver que en esa jurisdicción has desarrollado alguna actividad. Vuelvo a insistir con la historia, que esto tiene que ver con que nace con el impuesto a las actividades lucrativas y desde ahí quedó. ¿Está Mario? Sí. Por eso, en realidad el artículo, la resolución 1 del año 2019, en el artículo 21, hace referencia cuando establece un orden de prelación en la determinación de teoría. Está bien, Mario, pero justamente ese es el orden de prelación en cuanto a que, digamos, a cómo asignar, pero básicamente, digamos, en todos los casos, tiene que ver con el destino del bien. Pero ya tuviste un gasto, es otra cosa. Estás mezclando dos cosas de vuelta. Pero ahí ya, porque supuestamente ya tuviste un gasto. Lo que vos estás hablando tiene que ver ya con la asignación a la jurisdicción del comprador. ¿Ok? ¿Con la asignación? Eso también, o sea, se está refiriendo a la parte de atribución de ingresos. A ver, acá el artículo 21. Perdón, preguntaba. Permiso, Mario, voy a darle lugar a Federico de Sousa. Ni más ni menos. Adelante, profe. Adelante. Dale, gracias, Mario. No te pongas nervioso, Darío.
Buenas noches, profesores. Quería hacer una consulta respecto al inicio de actividades, artículo 14. ¿En qué periodo, cuando una jurisdicción inicia actividades, qué periodo tiene que transcurrir para que esa jurisdicción pueda formar parte del coeficiente unificado? Sí, eso creo que es bastante claro con las resoluciones que hay, es bastante claro en este sentido. Cuando vos iniciás actividades en una jurisdicción, tenés que asignar el 100% de los ingresos a esa jurisdicción hasta que vos cuentes con un coeficiente. Entonces, vos tenés que ver cuándo cierra ejercicio la empresa, a los efectos de que en el balance producto de de la construcción de ese coeficiente o de esa jurisdicción, tengas un periodo no menor a 90 días, en cuanto a actividades desarrolladas en la jurisdicción. Si, por ejemplo, vos tuvieras cierre de ejercicio junio, vos tenés que pensar que por lo menos tendrías que tener 3 meses, mínimo 90 días, de desarrollo de actividad en esa jurisdicción para que el coeficiente o que esos ingresos y gastos en esa jurisdicción sean válidos. Por eso, por ejemplo, si estamos en el 2020 y vos iniciás actividades en alguna jurisdicción, ahora que estamos en julio, bueno, en julio claramente, si empezás en julio, ¿cuándo vas a tener ingresos y gastos de por lo menos 90 días? Recién en el balance del 2021. Entonces, en todo el 2020, 2021, vas a seguir como inicio de actividad y recién en el año 2022 estarías en condiciones de que tu balance contenga ingresos y gastos en por lo menos 90 días en esa jurisdicción. También quiero recordar que el año pasado salió una resolución que dice que los coeficientes, los coeficientes, si vos estás en condiciones, por ejemplo, si vos cerrás en junio, los coeficientes, si ya tenés los coeficientes para enero, vos tendrías que utilizar los nuevos coeficientes a partir del mes de enero. Si llegado a enero vos no contás porque, por ejemplo, cerraste en diciembre, no contás con los coeficientes, vas a seguir enero, febrero, marzo con los coeficientes del año anterior y recién empezarías en abril del año siguiente a utilizar los nuevos coeficientes con el recálculo de enero, febrero y marzo que se imputan todos en el periodo de abril. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Federico. Viviana, te doy la palabra. Gracias. En realidad no tengo ni una consulta y quería agradecer y a nombre de todos los que vivimos en el interior, yo precisamente en Puerto Rico, que nunca jamás pude cursar una clase de IVA, muy agradecida a todo el equipo por el sacrificio y el esfuerzo de haber desarrollado toda la materia excelentemente bien, que ahora entiendo por qué salí mal muchas veces, a pesar que regularicé 2 veces y perdí la regularidad, tengo que perder el miedo del oral. Pero excelente. Generalmente a todos los profesores, el profesor Caravén en su teoría, excelente. Me encantó muchísimo esta cuarentena, que pudieran, para mí, por ejemplo, la cuarentena fue beneficiosa y para mucha gente que vivimos en el interior y que nunca pudimos cursar una materia con ustedes, fueron excelentes. Así que más que agradecida, no quería dejar de agradecerle a todos, porque para mí por fin tengo una carpeta completísima de IVA y de ingresos brutos, por supuesto, y los prácticos que jamás pude hacerlos, y ahora entendí muchas cosas que hacía mal en los parciales. Gracias a todo el equipo, infinitamente agradecida. Y yo supongo que muchísima gente estará igual que yo. Muchas gracias. En nombre de toda la cátedra, los agradecidos somos nosotros porque, digamos, nos han seguido con mucho, o sea, la verdad, hemos interactuado muy bien con todos. Y creo que, digamos, siempre nuestra intención fue justamente, a ver, el docente queda contento cuando digamos, los alumnos logran los objetivos, que es aprobar la materia y más aún recibirse. Si ustedes se acuerdan, yo siempre los trato en el sentido que vamos a ser colegas dentro de muy poquitos tiempos. Y eso hace que los próximos años sigamos compartiendo los distintos ámbitos que tienen que ver con el ejercicio profesional con todos,
ya no entre en el rol de docente-alumno, sino en el rol de colegas, que digamos compartimos esta profesión a la que tantos beneficios y tantas satisfacciones nos da. Así que, bueno, los agradecidos somos nosotros y gracias, Viviana, por transmitirlo, sin lugar a dudas. Gracias, profesor. Usted excelente. Y te esperamos dentro de poco al rendir el examen. Sí, espero. Ténganme piedad, por favor. Qué miedo tengo. 2 veces ya perdí la regularidad por el miedo de no rendir, pero bueno, pero son excelentes. No somos tan feos, ese es el miedo. No, pero el miedo es justificado, porque saben tanto y son tan excelentes. Realmente no es por ponerme como es... o chuparle la media hablando mal y pronto, pero realmente, profesor, en estas clases que tuvo en Zoom, me di cuenta que realmente es una eminencia y realmente tengo mucho más miedo que antes de ir a rendir el oral. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo, especialmente también a su hijo que explica muy bien la parte práctica, muy bien. Gracias. Gracias. Darío, Alfredo. Unas palabras para Viviana antes de que corte. O sea, yo de forma personal agradezco las palabras, digamos, en nombre de toda la cátedra, pero sé que a mí me viene muy bien porque ella es docente y ella sabe de la cuestión. Mira. De su sacrificio y de su historia, digamos, para poder venir y realmente lograr estas cuestiones, más allá de que sea algo personal, ella lo sabe, pero lo hago público. Realmente es muy lindo poder haberla ayudado, realmente increíble. Así que yo estoy muy contento, Viviana, con eso, y te esperamos para que vengas a rendir. Profe. Sí. Profe Darío, sí, usted sabe perfectamente bien, no quería que mal hablar los demás, pero obviamente el aprecio es mutuo, usted sabe perfectamente bien, muy agradecida porque siempre estuvo para evacuar mis dudas, lamentablemente nunca tuve la oportunidad de poder cursar una clase y usted perfectamente sabe, porque aparte de ser docente, trabajo en las escuelas y aparte soy madre de 2 adolescentes y esposa de un camionero, entonces se complica bastante todo, pero muy agradecida y sé que fue un sacrificio para todos ustedes, por la paciencia más que nada, de vernos siempre los mismos de siempre, pero no es porque no estudiemos, sino porque tenemos una cola atrás que tampoco se justifica, pero uno hace ya esta vez por un gusto y un placer y obviamente que nos gusta. Gracias, realmente gracias. Gracias, bien. Juan Ignacio Benítez, te doy la palabra. Buenas noches. Hola, buenas noches, profesores. Mi consulta radica en un ejercicio que estábamos viendo con unos compañeros en el caso de intereses de una empresa que cobra otra, o sea, genera intereses, si lo consideramos como artículo 14 o como artículo 7 u 8 en todo caso. Muchas gracias. No sé, Fabio, te dejo, no sé qué práctico es. No es un práctico, no es un examen. No. Estábamos hablando con... Te entiendo, Juan, te entiendo la pregunta. A ver. Estamos hablando con unos amigos que justamente habían ya hecho la materia y nos surgió esa duda de una empresa que cobraba intereses y queríamos saber si era artículo 14 de inicio, como siendo la primera vez que cobra intereses, o si lo consideramos como artículo 7 u 8 en todo caso. Juan, primero, cuando hablamos de artículo 14, habla de inicio de actividades en una jurisdicción, no inicio de actividades en una nueva actividad que vos tenés ya en la jurisdicción. Entonces vos podés tener varias actividades y sumar, restar actividades que tengas en una jurisdicción, pero el 14 se refiere exclusivamente a inicio de actividades en una jurisdicción diferente a todas las que vos tenías. Entonces no tiene nada que ver con el análisis puntual de que cobra intereses. Por otro lado, cuando estamos hablando de intereses, en realidad tenés que partir de la empresa, ¿qué es? ¿Presta dinero o está cobrando intereses por el pago fuera de término de la mercadería? Si presta dinero, sí será un régimen especial de convenio. Ahora, si está cobrando intereses por la venta de las mercaderías, eso es accesorio a lo principal, porque la actividad no es prestar dinero, sino eventualmente cobra intereses porque le pagaron fuera de término. Entonces seguiría la suerte de lo principal.
El problema tendrías acá con Misiones, que Misiones en realidad pretende cobrar una alícuota diferente, digamos, en el caso de los intereses, y pretende cobrar la alícuota de bancos o de actividades financieras a las ventas, digamos, a los accesorios por las ventas de mercadería o los pagos fuera de término. Ese es el único inconveniente que podrías tener en diferencias en cuanto a interpretación que podrías diferir con el organismo fiscal. Pero en realidad, digamos, vos tenés que ver si es una actividad diferente o si es un accesorio del principal. ¿Queda claro? Perfecto. ¿Puedo agregar algo? Sí. Perdón, ¿puedo agregar algo para aclarar lo que el profesor Caravena acaba de decir? Para este chico, creo que Ignacio se llamaba. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Eso es un tema sacado de un parcial y tiene que ver justamente con la pregunta del millón que surgía siempre en la solución y la recuerdo, digamos, como si fuera hoy. ¿Qué pasa? Más allá de las aclaraciones del titular, recuerden lo siguiente. El planteo estaba hecho justamente para que fuera un inicio de actividades y que ustedes pudieran definir si eso iba o no por el régimen especial de entidades financieras. Entonces debería haber sido inicio de actividades, más allá de las aclaraciones que hizo el contador Caravén, ¿sí? Y ahí venía el tema de la alícuota. Es un préstamo, de hecho, claro. Sí, hay distintas opciones, digamos, lo que acaba de aclarar Caravén recién. O es un préstamo entre pares, entre personas humanas, que sería la cuestión de un prestamista, lo que por ahí muchas veces aparecen en los parciales, o de lo contrario, una operación financiera dentro del régimen de entidades financieras. Perfecto, pero para que esté incluido dentro de ese artículo 8, sí o sí tiene que ser una entidad que esté comprendida en la 21526 de la entidad financiera, si no, no. No, pero también tenés otros artículos que hablan de prestamistas hipotecarios o prendarios, que es lo habitual. El artículo 8, el 7. Exacto, prestamistas hipotecarios o prendarios, que digamos, a eso apuntaba ese parcial en realidad. Ahora me estaba acordando, no sabía que pensé que, digamos, estabas preguntando simplemente por accesorios, intereses por venta de mercadería, pero vos estabas preguntando otra cosa, pero sí podés tener... Sí, por un préstamo, por ejemplo, una entidad le presta a una entidad que no se dedica a eso específicamente, entonces yo quería saber en qué encuadraba eso, porque al no dedicarse, entonces no sabría si encuadrarla en 14 como inicio, como primera vez, o encuadrarlo dentro del 7 u 8 en caso de que sea una bajo regido por la 21526. Sí, Darío. No, Raúl, para darle una aclaración nada más, era un préstamo interempresario. Sí, me acuerdo. Sí, creo que así es así. Sí, justamente. Una empresa presta a la otra, no está dentro del régimen de la ley de entidades financieras. Así era el planteo. Perfecto, entonces lo tendría que plantear dentro del artículo 14. 7. Yo no recuerdo exactamente la redacción, por eso no me quiero aventurar exactamente, porque si no te voy a decir una cosa por otra. Yo simplemente te di el panorama general de lo que entiendo de que debe ser encuadrado o cómo debe ser encuadrado el caso. Sí, pasa lo mismo que con IVA, chicos. Hay que tener mucho cuidado de la manera en que está redactado. Bien lo dice Raúl Caravén, o sea, hay que ver el texto, o sea, uno no puede hacer suposiciones. Yo creo que el encuadramiento que te hizo el contador Caravén recién, Juan Ignacio, es más que bueno, en el sentido de que te dio todas las opciones para que vos no tengas ningún tipo de dudas. Si es una operación financiera que tiene que ver con una operación principal en la que se emitió una nota de débito, te dijo el tratamiento. Si se trata de un interés que cobra una entidad financiera, te resolvió el tratamiento. Y la tercera alternativa era que fuera préstamo interempresario o entre personas humanas no regidas por la ley de entidades financieras. Perfecto. Muchísimas gracias. Indagaré más en la normativa. Gracias. No, por favor. La pregunta de Ezequiel, si va a estar disponible el mail de Trido para hacer las consultas, sí, no hay problema, las dudas que tengan. Hoy no lo revisé, la verdad, estos días no lo estuve revisando. Normalmente el fin de semana
reviso todas las cosas que hay en el mail de Trido y las contesto, pero sí va a seguir este operativo el mail. Yo recuerdo, chicos, quiero aclarar, Raúl, o sea, hay vacaciones que empiezan a partir del 9 de julio. ¿Dónde están las vacaciones eso? ¿Dónde están? No, hay en el calendario académico, estimados, dice que hay, y la verdad que, a ver, podemos hacer un comentario del behind the scene, como digo yo, de lo que pasa en la cátedra. O sea, es la primera vez para todos los alumnos que los 5 miembros de la cátedra estuvimos todos los lunes, de lunes a jueves, durante todo el cuatrimestre, de 20 a 22, y la verdad que fue agotador. O sea, no queremos que nos levanten un monolito, pero por ahí déjennos un poquito de tiempo. Mientras no sea una lápida. No, todavía no. O sea, por favor, un poco, o sea, entiendan, digamos, que se les evacuó las consultas, se les va a evacuar igual, pero no va a ser instantáneo, no va a ser al otro día de que lo manden, digamos, o sea, pero denos un poquito de respiro. Claro, acotando a eso justamente, habíamos dicho, por si alguno no se pudo conectar, de que el mes de julio o los primeros días de agosto, antes de los parciales, vamos a estar dando, de la misma manera que lo estamos haciendo ahora, una consulta virtual nuevamente, así que estaría bueno de que acumulen preguntas para esa fecha o esos eventos, así que bueno, eso nomás. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda más? Vamos cerrando. Vamos a dar unos minutitos para ver si hay alumno arrepentido. Es re chistoso, Caravenca padre, por eso. No, yo siempre digo que el sentido del humor no hay que perderlo nunca, porque si uno pierde el sentido del humor, para mí pierde el sentido de muchas cosas. Entonces, a veces introducir alguna broma no está mal, qué sé yo, no, sin ofender a nadie, ¿no? Pero digamos, tratando a veces de reírse de la vida misma, de reírse de uno mismo, no pasa nada, está todo bien. Gracias, Ana María. Respondiéndole un poquito a Federico de Sousa, que consulta si en el oral son preguntas más referidas a reflexionar o netamente teóricas. Siempre, y es más o menos una norma de nuestra cátedra, es que no se guíen o no lean netamente la ley por una cuestión de interpretación. Vayan a los libros. Nosotros no pedimos que hagan filosofía ni reflexionen sobre la ley ni que saquen un monólogo o algo nuevo de la ley, sino netamente que la entiendan. Y eso significa muchas cosas. La primera cuestión es que lean de libros, no la ley, porque si vienen y nos recitan la ley, realmente, primero que es aburrido, y segundo que no lo entiendan. Entonces, sí. No, quería completar lo que acaba de decir Sebastián en el siguiente tema. El examen final, lo que, digamos, nosotros hacemos, para eso está el programa, y el programa tiene una metodología de qué es lo que se pide en cada bolilla. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen un tema y nosotros después le preguntamos. Siempre nosotros le dijimos algo muy sencillo. Ustedes se están preparando para ser contadores públicos que tienen que liquidar impuestos de las empresas o tienen que trabajar eventualmente en el Estado fiscalizando las liquidaciones que eventualmente han hecho otros contadores. Estamos hablando de liquidación de impuestos, no pedimos historia, sino pedimos cosas actualizadas, pero o sea, por eso lo que dice Sebastián es válido. El libro no alcanza, claramente, la ley no alcanza, necesariamente tienen que recurrir a los libros. ¿Por qué? Porque es importante que se profundicen cómo interpretar cada uno de los institutos que tiene, digamos, tributación. Nosotros pedimos liquidaciones, o sea, no pedimos otra cosa que no sea lo que después van a tener que hacer en la parte práctica. Después el trabajo en la parte práctica, eso es exactamente lo que pedimos. Bueno. Ya está, lo de Aguilar, ya le dijimos el toma los parciales, ya estamos. Gracias, Lucía, por la atención en cuanto a lo mismo que en realidad le da a la cátedra. Bueno, la verdad que es
son unos mimos lo que nos dan la cátedra de... Muchísimas gracias, en serio, chicos. Agradecer, digamos, la verdad a todos. que ponemos mucho, digamos, que creo que los 5 integrantes ponemos mucho de nuestro tiempo y del esfuerzo que nos gusta. Obviamente somos la mayoría de la cátedra, tenemos muchos años ya en la docencia. Y tenemos... Mentira, eso no es cierto. Y por eso, digamos, recibir estos halagos, estos mismos son importantes, digamos, pero de igual manera siempre tratamos de ir mejorando, y esto fue un desafío realmente para nosotros, para todos. Así que le agradecemos mucho, al igual que ustedes nos agradecen a nosotros le agradecemos a ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos, y bueno, de alguna forma estaremos viéndonos la semana que viene, a ver si podemos coordinar alguna clase de consulta más. Ahora empieza, pero la semana siguiente no, porque está el tema de cómo es de las vacaciones, pero terminadas las vacaciones vamos a armar otra clase más. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y será hasta la próxima. Chao, gente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.